La democracia se define como un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes, mientras que la libertad se define como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Por un lado, de Benoist considera que las democracias antiguas eran más auténticas debido a su participación directa. Por otro lado, Dan valora las democracias modernas por su capacidad de adaptación y por cómo han mejorado en la protección de los derechos. De Benoist presenta como las democracias antiguas como la ateniense, fomentando una participación directa y auténtica, mientras que las modernas son más burocráticas y desconectadas de los ciudadanos. Dan muestra cómo la democracia moderna es un sistema adaptable que asegura la libertad de proteger los derechos individuales y equilibrar autoridad y participación. La expansión de la libertad a través de la democracia en tiempos de revolución. Para poder entender el desarrollo de la política moderna, es esencial abordar la Revolución Americana y la Revolución Rusa, ya que fueron hechos históricos de suma importancia a la democracia y las libertades individuales. Foner expone la expansión de la libertad a través de la lucha por la abolición de la esclavitud. Esta dualidad termina siendo un eje central de la Revolución Americana y mostró que dentro de ese proceso se vio que la esclavitud no solo se definía como propiedad de otra persona, sino también como metáfora para describir la falta de derechos y por estar bajo el mando del dominio británico. Por demás, la frase de Wood evidencia que esta revolución no fue solo la emancipación política, sino que se buscó expandir las libertades, el voto y la igualdad entre ciudadanos, siendo estos los ejes centrales de la democracia que estaba en construcción. Por otro lado, la Revolución Rusa muestra cómo el concepto de libertad puede transformarse a través del radicalismo. A diferencia de la Revolución Americana, esta transformación se dice que se da en un contexto democrático, pero hay inconsistencia entre la teoría y la práctica. Fitzpatrick hace hincapié en cómo los bolcheviques utilizaron el concepto de igualdad social y emancipación para ganar apoyo popular, pero que una vez que llegaron al poder, se volcó por una autoridad centralizada, limitando las libertades individuales y la posibilidad de volcarse a un sistema político democrático. En las democracias modernas, a pesar de haber evidenciado una evolución en cuanto al voto y protección de derechos, se ha puesto en duda cómo un mayor grado de libertad puede liderar a un Estado inseguro y viceversa. En el capítulo 5, Historia de la Libertad de Estados Unidos, Foner pone en evidencia la redefinición del concepto de libertad durante la Revolución Americana. Durante la Guerra Civil hubo varias amenazas hacia la seguridad nacional, por lo que lideró a implementar medidas más restrictivas que atentaban en contra de derechos y luchas por la libertad. El autor planteó cómo en momentos de crisis, la política tiende a adoptar medidas más restrictivas, priorizando la seguridad sobre la libertad, lo cual conlleva a más abuso del poder de individuos más influyentes y restringen derechos de grupos más débiles. La situación de Estados Unidos fue un claro ejemplo en la que se priorizó la seguridad, provocando un desbalance en la libertad de ciertos sectores de la sociedad. Luego, para Dahl, la libertad en una democracia se ve reflejada en las diferentes opiniones que participan, evidenciando la libertad de expresión como un factor esencial de esta. Sin embargo, un factor a tener en cuenta es que cuando surgen diferentes perspectivas, es complicado ponerse de acuerdo y puede generar conflictos. Es por esto que deben existir ciertos mediadores e instituciones que aseguren el bienestar común. Contreras defiende el uso de los mecanismos de participación ciudadana en las instituciones democráticas que aseguren la transparencia y que las políticas de seguridad no restrinjan la libertad de los individuos, con el fin de que se mantengan alineadas. Además, menciona ejemplos de diferentes mecanismos como las consultas y audiencias públicas, las cuales ofrecen una plataforma donde la sociedad puede expresar sus inquietudes y exigir una seguridad que no sacrifique sus libertades. Democracia, libertades individuales y el desafío de las mayorías y minorías. En primera instancia vemos cómo Tocqueville presenta la tiranía de la mayoría, donde considera que por más que en una democracia la igualdad y la libertad son ejes de suma importancia, considera que la voluntad de la mayoría puede sofocar la opinión de las minorías, comprometiendo las libertades individuales y las voces de cada persona.
Por otro lado, Bender aborda cómo un ámbito democrático desata una serie de conflictos entre las diferentes personas, ya que cada uno está en busca de la protección de sus propios derechos. El autor hace hincapié en el tema de las mayorías y minorías, considerando a Estados Unidos como un gran ejemplo para varios cambios y movimientos en los cuales se ha apoyado al sector minoritario. Sin embargo, considera que hay ciertas limitaciones, ya que el intento de equilibrar los derechos mayoritarios y minoritarios llevó a que el sistema político deba aprender a convivir con las desigualdades y la lucha por el poder. Luego, él analiza la democracia y su desarrollo en Europa en específico, y a lo largo de su texto aborda cómo este proceso involucró conflictos y movilizaciones en busca de libertades individuales y la igualdad. La democracia no se dio porque sí, sino que ocurrió por necesidades colectivas, por ampliar la inclusión social y que constantemente se dio el desafío de cómo se debía balancear los derechos de las mayorías y las minorías. Por último, Martha Ockman analiza el sistema democrático y la crisis por la cual atravesó en la posmodernidad. La autora sugiere que dentro de este ámbito puede verse una fragmentación social caracterizada por el individualismo, donde la libertad es limitada y un sistema que no supo adaptarse a las necesidades de su entorno. Ella considera que la democracia debe ir en busca de nuevas representaciones y formas de participación para que las minorías logren expresarse y transmitir sus ideas libremente. La relación entre la democracia y libertad ha sido, a lo largo de la historia, una constante evolución, adaptándose a las demandas y desafíos de cada contexto sociopolítico. En primera instancia, la democracia se presenta como un marco político indispensable para garantizar la libertad, permitiendo la participación ciudadana y la protección de derechos fundamentales. Por un lado, Dan y Dahl presentan que aunque las democracias modernas han ampliado las libertades individuales a través de derechos y garantías, su funcionamiento enfrenta límites impuestos por la burocracia, la representación y la desigualdad inherente en las sociedades contemporáneas. Por otro lado, de Benoist subraya que la esencia participativa de las democracias antiguas ofrecía un modelo más genuino de libertad política, cuestionando la desconexión entre gobernantes y gobernados en los sistemas actuales. En segunda instancia, la historia demuestra cómo las revoluciones han sido momentos clave para redefinir y expandir las libertades dentro del marco democrático. Esto puede verse a través de la Revolución Americana y Revolución Rusa. La Revolución Americana avanzó en los ideales de igualdad, independencia y derechos individuales, mientras que la Revolución Rusa expuso las limitaciones de una democracia que prometía igualdad, pero terminó centralizando el poder y restringiendo libertades. Para concluir, la democracia y la libertad son conceptos que coexisten en un equilibrio dinámico, sometido a constantes ajustes según las demandas de la sociedad. Si bien la democracia sigue siendo el sistema político más legítimo para garantizar la libertad, su eficacia depende de su capacidad para adaptarse a los desafíos contemporáneos.